Saludos familia de Radio Así de Esperanza y bienvenido a todos los que nos escuchen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube y nuestra gran familia de nuestra radio Oasis de Esperanza, compartiendo aliento e inspiración. Recuerden familia que nuestra estación, nuestro ministerio radial está disponible las 24 horas allí en su dispositivo, lo puede bajar a su celular o su tableta o también escucharnos a través de la página www.radioacidesperanza.org. Gracias de verdad por sus comentarios, sus oraciones y por el apoyo que le han dado a esta serie del libro de Daniel, maravilloso libro. Recibo mensajes de texto, también mensajes directos a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Muchos de ustedes diciendo, esta serie ha sido una bendición. Y yo sé que muchos de ustedes me han estado preguntando, pastor, todavía falta el capítulo 12, ¿qué pasó la semana pasada? Pero hoy tenemos nuestro capítulo 12, hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro de Daniel, capítulo 12, y tenemos, como hemos prometido, nada más y nada menos que al pastor y doctor Pedro L. Cortés Jr. El pastor Cortés tiene un distrito allá en Arkansas y desde el capítulo 11 ha estado con nosotros, hemos grabado varios videos sobre el tema del capítulo 11 y hoy también tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Pastor, bienvenido de regreso. ¿Cómo está hoy? Muchas gracias por la invitación y gracias al Señor nos encontramos bien. Saludamos a cada uno de los amigos que nos sintonizan y nos escuchan y esperamos que el programa de hoy también pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Que así sea, Pastor. Para nosotros es un gozo tenerlo. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos, dedicarnos todas estas horas que nos ha dedicado para que podamos entender este maravilloso libro del profeta Daniel y que todo lo que se ha dicho aquí, familia, si ustedes tienen la oportunidad de escucharlo varias veces, compartirlo, comparte el enlace, ya sea si lo está viendo en YouTube o Facebook, o si lo está escuchando en la radio, también puede compartir para que sus familiares y seres queridos y amistades también puedan disfrutar de este estudio sistemático, de este estudio profundo del capítulo, en esta ocasión del capítulo 2. Así que le invitamos para tener una palabra de oración para que sea Dios quien nos hable y nos dirija en esta hora. Eterno Padre, gracias Señor por tu cuidado, gracias por tu protección y gracias por tu palabra. Hemos estudiado, Señor, esta serie específicamente del libro de Daniel porque entendemos la necesidad de conocer el pasado, el presente y lo que ha de acontecer en el futuro. Dirígenos ahora, darle continuidad y ya darle un fin a esta serie con este maravilloso capítulo 12 del libro de Daniel. Dirige al pastor Cortés, que pueda hablar a nuestros corazones, que tu palabra pueda llegar a la vida de las personas, que tenemos hambre y sed de ti y que tú, Señor, puedas ser nuestro maestro, nuestro instructor. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pastor, vamos entonces a entrar de lleno. Le invitamos a todos ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo, busque su Biblia, no importa la versión que usted tenga allí, la Biblia que usted tenga en casita y ábrala allí en el capítulo 12. Pastor, hoy vamos a estudiar el capítulo 12. Denos un preámbulo. ¿Qué tenemos aquí en el capítulo 12? ¿De qué se nos va a hablar en esta ocasión? El capítulo 12 de Daniel es la conclusión precisamente del libro de Daniel, pero también los primeros tres versículos que vamos a estar analizando de Daniel capítulo 12, los versículos del 1 al 3, representan la conclusión a lo que es la profecía que estuvimos estudiando anteriormente y sobre todo la conclusión a la perícopa de Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. En otras palabras, los primeros tres versículos de Daniel capítulo 12 son la conclusión, debieran de estar unidos al capítulo 11 y son la conclusión y el clímax de lo que es esta profecía. De hecho, los amigos deben de recordar que la división de la Biblia en lo que fue capítulos y versículos no vino sino mucho tiempo después de haberse escrito las Sagradas Escrituras. De hecho, tiene conocimiento que la división de capítulos se debe a un hombre llamado Stephen Langton, que para el año 1206 decidió dividir la Biblia en capítulos y esta división pues no necesariamente toma en consideración lo que estamos diciendo ahora, que hay una perícopa completa que debía haber sido puesta toda en el capítulo 11.
Los versículos vino la división unos 35 años después aproximadamente, con un hombre llamado Hugo de Sancaro, el cual para el año 1240 hizo esa división de versículos. Así que originalmente esta división no estaba, pero al nosotros tener noción de esto, pues podemos acomodar mejor esta porción de la escritura y saber que estos primeros versículos del capítulo 12 pertenecen, por así decirlo, al capítulo 11. Tendríamos que decir también que en esta porción hoy vamos a estar viendo que posee varios versículos interesantes. Por un lado, nosotros encontramos unos versículos que nos hablan de una resurrección poco conocida por los cristianos en términos generales. Y también vamos a estar viendo unas profecías que aún yo diría en el contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no encuentran del todo lo que pudiéramos nosotros denominar un consenso interpretativo. Y sobre todo, no hay un consenso interpretativo debido a la postura asumida por el intérprete en lo que respecta a un término hebreo particular que es de un profundo significado y que los teólogos y los estudiantes no se han puesto de acuerdo con relación al mismo. Con eso me estoy refiriendo al término del tamid, que usualmente se traduce como el continuo. Así que el estudio de hoy promete ser sumamente interesante porque contiene elementos muy distintivos y a veces en los cuales no ha habido consenso, pero esperamos presentar las dos partes como siempre y que nuestros amigos oyentes puedan escoger la que consideren más pertinente. Así es, interesante. Muy bien, pues entramos entonces, luego de ese preámbulo, de esa explicación allí, esa introducción. Vamos, una de las preguntas, Pastor, que más se hacen las personas cuando leen el capítulo 12 es sobre Miguel. Cuando leemos allí el versículo 1, dicen, aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Pastor, ¿quién es Miguel y a qué tiempo se refiere aquí? Quizás lo más importante cuando vamos a definir quién es Miguel es comprender el aspecto de que en las Sagradas Escrituras los nombres tienen significado. A diferencia de nuestra cultura y en nuestros tiempos, que las personas ponen los nombres basado en algún familiar, en algún nombre de algún familiar, en alguna telenovela o algún artista que a alguien le gustó y tomó el nombre de ese artista o el título de la novela o bien lo que pueden ser algún cantante famoso. Ese no era el caso en los tiempos bíblicos. Los nombres se ponían y se tomaban de acuerdo a un significado, tenían un significado y porque se quería proyectar ese significado se le daba un nombre. Cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que entender entonces que para saber quién es Miguel, que de hecho la verdadera pronunciación en hebreo debiera ser Micael, para nosotros conocer quién es Micael, tenemos que acudir al idioma original hebreo y así descifrar el significado que está detrás de esta palabra. Los expertos en el idioma hebreo nos dicen que el nombre Micael es un nombre compuesto por tres partículas. La primera partícula es mi, que significa quién. La segunda partícula es ka, que significa es como. Y la última partícula es el, que significa Dios. De hecho, quizás los amigos que nos escuchan habrán notado que en las Sagradas Escrituras hay muchos nombres que tienen ya sea el prefijo el o el sufijo el. Es que la palabra el significa Dios. Así que cuando yo tomo la palabra Micael y la descompongo en los componentes básicos que la conforman, voy entonces a entender que allí el nombre Micael significa quien es como Dios. De hecho, los expertos en gramática hebrea no dicen quién es como Dios, sino que reconocen que este nombre es una pregunta y que en realidad debiera de ser pronunciada quién es como Dios. Déjenme decirle que la única respuesta obvia a esta pregunta de quién es como Dios, la respuesta naturalmente es Dios mismo. De ahí que muchas personas consideran que Miguel es otro nombre para una de las personas de la deidad. Pero cuando llegamos a esta conclusión de que allí se está hablando de una de las personas de la deidad, la pregunta natural que surge es cuál de las personas de la deidad
se estará hablando en esta porción profética? ¿A quién, a cuál de las personas de la deidad se refiere específicamente el texto aquí cuando menciona a Micael? Bueno, en primer lugar tenemos que ver que debido a que las Sagradas Escrituras nos presentan a Miguel como un arcángel, y eso está en Judas capítulo 1, versículo 9, y la palabra arcángel significa un ángel principal o nos da a entender una categoría particular de un ángel, ya que las palabras lo que nos da a entender es una persona que está sobre los ángeles. Pues estaríamos diciendo, tendríamos que reconocer que Miguel es una persona de mucha prominencia y que está sobre los ángeles o que lidera sobre los ángeles. Más aún, cuando yo voy allí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, nosotros encontramos que en esta porción el apóstol Pablo nos dice que será el mismo Jesús con voz de arcángel el que levantará a los muertos en Cristo en su segunda venida. Y debido entonces a estos dos aspectos, a que Miguel se define como un arcángel que es una persona que está sobre los ángeles y creemos por el contexto que es una persona de la deidad. Y aparte de eso, aquí se nos está diciendo que se aplica ese título a Jesús cuando resucita a los muertos. Es Jesús que con voz de arcángel lo hace. Muchas personas han llegado entonces a la conclusión de que aquí Miguel no es otro que Cristo Jesús mismo. Entonces, la conclusión a la cual llegamos es que Micael o Miguel es Jesús mismo, el que había fungido como nuestro sumo sacerdote, que ahora vendrá a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que todavía en esa transición, antes de regresar a la tierra, estará de parte de los hijos de su pueblo, estará llevando a cabo una obra particular en medio de las grandes escenas de persecución que se van a estar dando en esta tierra. Así contestamos esa primera pregunta de quién es Miguel. Sé que la pregunta, Pastor Galán, es compuesta. Me preguntó también a qué se refiere cuando menciona que se levantará. Bueno, el tiempo al que se refiere aquí, en primer lugar, queremos definirlo, es al tiempo del capítulo precedente. Miguel se levanta y ya dijimos que este primer versículo está íntimamente conectado a los versículos anteriores. Por lo tanto, cuando yo uno este versículo a su contexto, tendríamos entonces nosotros que reconocer que Miguel se levanta cuando Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, sobre todo el último versículo, el 45, se está en su máximo apogeo. En otras palabras, Miguel se levanta, y es lo que hemos entendido, cuando el falso rey del norte haya plantado las tiendas de su palacio entre los mares, es decir, cuando la humanidad en su interés esté sustentando a la institución de la Iglesia Católica Romana y cuando esa institución esté sobre el monte glorioso y santo, que es lo que describe el versículo 45, que entendemos que es cuando esté persiguiendo y aplastando al pueblo de Dios. En otras palabras, en el clímax de la escatología, cuando el pueblo de Dios estará en el supremo apuro, en el mayor conflicto que alguna vez haya experimentado la humanidad, en ese tiempo, entonces, será cuando Miguel se levantará. Quizás más de una persona pudiera preguntarse a qué se refiere, por qué la Biblia habla de que Jesús se está levantando. Bueno, para esto quizás tenemos que tomar el libro de Daniel como una unidad en sí misma. Y cuando yo voy a Daniel capítulo 7 y leo los versículos del 8 al 10, yo voy a encontrar que allí hay una escena de juicio que sin lugar a dudas por los elementos que acompañan a la misma se dieron en el cielo, se están dando en el cielo. No es un juicio que se da en la tierra. Ese juicio que se describe allí presenta a un juez que se sienta. Y de hecho, el inicio de ese juicio inicia particularmente porque el juez se sentó. Así que el inicio del juicio se nos presenta en el libro de Daniel con un proceso de una persona sentándose. Pues entonces, ahora, al ver que Miguel, que nosotros sabemos por el contexto escritural que representa a nuestro abogado, ahora se está levantando, poniendo de pie, pareciera entonces indicarnos el momento cuando finaliza la obra de juicio en el cielo.
Es que así como el juicio comenzó con un proceso, una sesión donde se sentó el juez, ahora se finaliza con una sesión donde el abogado se pone de pie. Y ese sentarse y levantarse entonces pareciera ser que marca, y ha sido entendido por algunas personas, como que marca el proceso en el cual se termina el juicio. El hecho de que una vez Miguel se levanta, comienza un tiempo de angustia cual nunca fue, pareciera entonces concordar con el tiempo del derramamiento de las plagas que describe Apocalipsis capítulo 16. ¿Y por qué decimos que este tiempo pareciera concordar con el de las plagas? Bueno, cuando yo voy al libro de Daniel, voy a encontrar capítulo 12, versículo 1, que allí se está hablando de un tiempo de angustia cual nunca fue. Y nosotros sabemos que las plagas que describe Apocalipsis capítulo 16, debido a que son un juicio de parte de Dios sin mezcla de misericordia, sin lugar a dudas van a traer a esta tierra un tiempo de angustia cual nunca fue. En ese sentido, pudiéramos nosotros ver y concordar que este levantamiento de Miguel concuerda perfectamente con el tiempo cuando va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue en esta tierra, y será el momento cuando una vez él se levante y haya acabado el juicio, comienzan a caer sobre la faz de la tierra las plagas. Este tiempo de angustia cual nunca fue llamativo. Le voy a decir por qué. Porque es que nunca, y yo quiero enfatizar esa palabra, nunca sobre la faz de la tierra ha habido un momento particular en la historia para con toda la humanidad cuando el Espíritu Santo se haya retirado de la gran mayoría de los seres humanos. Y porque nunca en la historia ha habido un momento donde el Espíritu Santo se haya retirado de la mayoría de los seres humanos, y ese momento está en el futuro y es el que describe Daniel 12:1, con propiedad comenzamos a comprender por qué será un tiempo de angustia cual nunca fue. Es que lo que nos lleva a nosotros a restringirnos del mal, a hacer el bien, es el Espíritu Santo. Y en este momento particular que la profecía está destacando, ese tiempo de angustia será el momento cuando una gran mayoría de los seres humanos se habrá opuesto al mensaje de Dios, habrá rechazado a Dios, habrá rechazado la última oportunidad, y ahora entonces serán librados directamente a lo que serán las instigaciones de Satanás. Esto nos lleva a ver que estas personas que han rechazado la verdad en ese tiempo estarán a merced de Satanás, el cual va a tener un acceso mucho más fácil y directo a lo que son sus pensamientos y sentimientos, y sabemos que en este tiempo Satanás controlará sus mentes. Quizás las buenas nuevas del Evangelio aquí están, que en ese tiempo de angustia los hijos de Dios, que para ese tiempo ya habrán recibido el sello del Dios vivo, cada uno de ellos tendrá el Espíritu Santo morando a plenitud. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo se retirará, será de la gran mayoría de las masas impenitentes que no han aceptado el mensaje último que Dios les otorgó, pero el Espíritu Santo, téngalo usted por seguro, permanecerá en el corazón de los fieles y hará una obra como nunca antes nosotros la hemos experimentado en nuestras vidas. Y ojalá que cada uno de nosotros nos estemos preparando para ese momento particular. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, rapidito ahí mismo, en ese mismo versículo, ese libro, todos los que se hayan escritos en el libro, ese se refiere al libro de la vida. Sí, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que se habla del libro de la vida del Cordero. Allá se le llama de esa manera. Y nuevamente, Pastor Galán, le agradezco ese comentario, porque nuevamente podemos conectar el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Y sí, mientras que el libro de Daniel solamente dice el libro, cuando yo voy al complemento de la literatura apocalíptica que está allí en Apocalipsis, me especifica qué libro es el libro de la vida del Cordero, donde Dios dice que en una de las promesas que da dentro de las 7 iglesias, que si nosotros permanecemos conectados con Él, hay una promesa, Él no borrará nuestro nombre de ese libro, dando a entender que hay personas que pudieron haber tenido ese nombre en ese libro, pero que triste y lamentablemente fue borrado. De hecho, esa palabra del libro de Apocalipsis, o esa acción de parte de Dios, nos indica que la salvación no es algo que nosotros podamos adquirir y tenerla para siempre y que no se pierda. Muy por el contrario, si se borra el nombre del libro de la vida es porque se pudiera perder ese privilegio de estar en ese libro que nos da acceso a la salvación.
Amén. Ojalá que nuestros nombres queden escritos allí para siempre. Amén. Si seguimos leyendo los siguientes dos versículos, pastor, voy a leer para todos los que nos están escuchando, el versículo 2 y el versículo 3, porque hay una pregunta aquí muy interesante. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esas resurrecciones que se mencionan allí, unos para vida, otros para confusión perpetua, para muerte eterna, ¿se refiere a la resurrección general o a qué tipo de resurrección se refiere aquí? Esa es una pregunta muy buena y muy interesante. Vamos a pasar un tiempito con ella. Quiero establecer y decir que los versículos 2 y 3, como ya hemos establecido, representan el final de la perícopa de Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, los cuales se enmarcan en el contexto del tiempo del fin. Y yo tengo que reconocer que estos versículos donde el pastor Galán nos está hablando de forma específica de una resurrección de la cual se está aludiendo allí, y que sería bueno precisar, representan, cuando nosotros lo buscamos, lo que pudiéramos llamar el evento climático en lo que constituye la liberación del pueblo de Dios que describe Daniel 12:1. Y quiero quizás hacer un paréntesis aquí para ampliar. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos habla de una liberación. De hecho, ese es el énfasis de ese versículo. Esa liberación concluye con la segunda venida de Jesús, pero no se limita a la segunda venida de Jesús. Con esto lo que quiero decir es que la liberación del pueblo de Dios comienza cuando los enemigos del pueblo de Dios estén en su punto más cercano para destruir a los hijos de Dios y quitarle la vida. En ese momento Dios va a intervenir. Cuando los hijos de Dios van a pensar o están pensando que van a perecer, en ese momento Dios va a intervenir. Y hay una serie de eventos en detalle que van a ir ocurriendo paulatinamente, donde los malvados se van a quedar paralizados porque toda la tierra y el cielo se va a conmocionar. Es que eso es parte de la liberación del pueblo de Dios. Parte de la liberación del pueblo de Dios incluye lo que dicen estos dos versículos, el versículo 2 y versículo 3. Va a haber una resurrección y poco tiempo después de esa resurrección Jesús vendrá. Con esto lo que quiero decir, hay una serie de eventos que ocurren en ese intervalo y en esa serie de eventos hay una resurrección, pero todos esos eventos se conjugan para el clímax que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Esa es la liberación del pueblo de Dios, concluye con la venida de Jesús, pero no se limita a ella. Esa liberación incluye esta resurrección de la que nosotros vamos a estar hablando en esta hora. Esto entonces nos conduce a observar que la resurrección que aquí se describe ocurre en medio de la liberación del pueblo de Dios. Esta resurrección, cuando nosotros vamos al contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, vamos a encontrar que se conoce como la resurrección especial o la resurrección parcial. Y aunque este tópico, yo tengo que reconocer que al presente no ha sido definido como una doctrina oficial, y recuerden que nuestra iglesia tenía 27 doctrinas, amplió 28 y todavía estamos abiertos a seguir añadiendo doctrina, aunque este tópico no ha sido considerado una doctrina, cada vez está recibiendo más y más estudio. Y cada vez obtiene un mayor sustento y una mayor comprensión. Los teólogos y estudiosos Arthur Steele, que llegó a ser director del Instituto de Investigaciones Bíblicas y que actualmente es un vicepresidente de la Asociación General, y el doctor Roger Ruiz, presidente del Seminario Teológico de UNADECA en Costa Rica, son dos de los teólogos o dos de los estudiosos que más han aportado, diría yo, desde mi punto de vista, y que más han estudiado este tópico. Y ellos han hecho unas aportaciones significativas a este importante estudio. En primer lugar, debemos abordar las características que se desprenden de las expresiones gramaticales que nos ofrece el texto. Y cuando nosotros vamos allí, es significativo observar la primera declaración que aparece allí en el versículo. Allí dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo primero que queremos destacar como característica es que dice muchos y no dice todos.
De hecho, porque dice muchos y no dice todos, es que en el contexto de nuestra iglesia nosotros creemos que aquí se está hablando de una resurrección parcial. Es que no se está hablando de una resurrección para todos, sino para muchos o para algunos. Debido a que serán todos los fieles los que se van a ser resucitados en la primera resurrección, y luego de los 1000 años ocurrirá la segunda resurrección con todos los impíos. Bien podemos distinguir entonces en esta expresión la alusión, como hemos dicho, a una resurrección parcial. Una resurrección parcial que queda claramente diferenciada de la general o total, que nosotros sabemos que ha de ocurrir en dos partes separadas cada una de ellas por 1000 años, la una de la otra, y particularmente segregando los que pertenecen a un grupo, a la primera resurrección, de los que pertenecen a la segunda resurrección. La expresión, en segundo lugar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, nos presenta en primer lugar, aparte de que es una resurrección parcial, y yo puedo decir que es parcial particularmente cuando veo lo que dice ahí de los impíos, que es para vergüenza y confusión perpetua, pues la de los impíos no me dice que sea para destrucción eterna. Mientras que para los justos se habla de la vida eterna, ese no es el caso de los impíos, no me habla de muerte eterna, me habla de vergüenza y confusión perpetua, por lo tanto se sigue confirmando que es una resurrección parcial. Pero más aún, el hecho de que diga unos para esto y otros para otra cosa, me está dando a entender que es una resurrección que ocurre de forma concurrente. En otras palabras, que ocurre de forma simultánea donde gente buena y gente mala a la vez va a resucitar. Por eso es que esta resurrección consideramos que es parcial o especial porque no se refiere ni a la primera ni a la segunda. Es que en la primera solamente van a resucitar los justos, en la segunda solamente los impíos, y aquí están resucitando de forma concurrente o conjunta gente buena y gente mala. Por lo tanto, entendemos que no puede ser ni la primera ni la segunda resurrección. Este hecho entonces destaca que aquí hay una resurrección conjunta de fieles e infieles y establece una clara resurrección distinta entonces a la primera y la segunda resurrección, que cuando usted va a Apocalipsis capítulo 20, usted va a ver que cada una de estas dos resurrecciones, que ya hemos aludido varias veces, está separada por 1000 años de diferencia la una de la otra. Pero más aún, el hecho de que el texto utilice la expresión vida eterna y se excluya en su contraparte lo que es la muerte eterna, pareciera señalar un proceso, el proceso de inclusión y sucesivo traslado de los primeros, es decir, de los que van a resucitar para vida eterna, van a resucitar para no morir, van a ser trasladados, y un proceso de muerte sin las implicaciones del pago eterno que ameritan por sus vidas y los actos previos en lo que son la segunda, en lo que es lo que será la segunda resurrección. ¿Y qué es lo que quiero decir? Si usted se fija, en el caso del primero, los que se resucitan para vida eterna son resucitados para permanecer vivos y no morir nunca más. En el caso de los segundos, no se habla de que son resucitados para muerte eterna, solamente son resucitados para vergüenza y confusión perpetua, dando a entender que las implicaciones del pago eterno de sus pecados, de una muerte eterna, no se está dando en ellos, porque pareciera ser que es que habrán de resucitar para experimentar algo, ver algo, experimentar una situación particular y después volver a perecer nuevamente. De hecho, la expresión vergüenza nos habla más de unas consecuencias, más que de unas consecuencias eternas de un impacto pasajero. Y la expresión confusión perpetua me habla o tiene unas implicaciones, aunque un poco más duraderas, porque son perpetuas. La realidad es que no tienen el mismo impacto de lo que es eterno. La palabra es distinta y por lo tanto tendremos que concluir que aquí se está hablando de algo que va a ser pasajero para estos impíos cuando resuciten. Esta resurrección, como veremos al final de este programa,
parece concordar con la misma resurrección que por medio de la palabra bienaventurados y el mismo año 1844 se establece como nexo con el libro de Apocalipsis cuando dice bienaventurados los que de aquí en adelante, y de aquí en adelante es el año 1844, lo vamos a ver más adelante, mueren en el Señor. Así que más adelante lo que quiero decir es, vamos a ver y analizar cómo esta porción encuentra su complemento con el libro de Apocalipsis y el mismo libro de Daniel, y nos amplía y nos presenta quiénes son estos personajes que en esta resurrección especial o parcial van a resucitar. Perfecto. Así que siguen allí escuchando porque vamos a ver más adelante esa parte que es muy interesante, un tema muy interesante, la resurrección parcial. Pastor, en el versículo 4, eh, siempre presentamos a Dios como el Dios que se revela. De paso, Apocalipsis, revelación, significa Dios se revela con su pueblo. Sin embargo, vemos algo interesante que a muchas personas como que le confunde el por qué Dios hace esto. Y yo quisiera leerle el versículo 4 y el 8 y el 9. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 8 dice, yo oí, pero no respondí y pregunté, Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pastor, ¿por qué se le pide a Daniel que cierre las palabras? ¿Qué significa sellar el libro hasta el tiempo del fin? Esta expresión de cerrar las palabras y sobre todo la de sellar el libro ha sido entendida por muchos intérpretes o por muchas personas como una referencia a que el libro de Daniel contenía una serie de profecías cuyo significado no sería descifrado y cuya interpretación no sería conocida sino hasta que llegara un tiempo en particular. Y ese tiempo en particular se conoce como el tiempo del fin. En otras palabras, a Daniel se le dice, mira, sella el libro porque había profecías que excedían por mucho a su tiempo. No eran para esa generación. Y al fin y al cabo, Dios ha dado la profecía para ir guiando a su pueblo y que sepa dentro del cronograma de orden que él tiene sobre la faz de la tierra en un mundo de pecado, que podamos saber dónde nos encontramos y cuánto nos falta. Dar una profecía de mucho tiempo, dar todas las especificaciones de una profecía que se va a ocurrir mucho tiempo en el futuro, realmente podría desanimar a muchas personas. Y Dios entonces en su omnisapiencia le dice a Daniel, sella el libro, dando a entender que va a haber profecías que por más que su generación, la generación de Daniel la estudiara, no la iba a poder comprender de forma plena. Es que no eran para ellos y Dios las iba a preservar aun cuando la Biblia estuviera exclusivamente en manos de los impíos, para que llegara a la generación que tenía que llegar. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces podemos comprender por qué se le dice a Daniel que selle el libro. En otras palabras, yo encuentro que había profecías que estaban allí en el libro de Daniel, como lo sería la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, quizás es un buen ejemplo. Esa profecía de los 2300 días que involucraba 2 milenios, sin lugar a dudas, habían demasiados detalles que no eran importantes para Daniel, sus contemporáneos, y ni siquiera para el tiempo cuando Jesús vino. Era para una generación que viviría 2000 años después que se le dio esa profecía. Y otro ejemplo pudiéramos decir que es la misma profecía que hemos estado estudiando, Daniel capítulo 11. Nosotros sabemos que la profecía de Daniel capítulo 11, cuando ha venido a ser entendida con mucha más claridad, es en el tiempo del fin, después del año 1798 y no antes. Es que esta profecía, conforme van desarrollándose eventos, conforme seguimos estudiando la misma, comenzamos a ver la luz que Dios ha querido que básicamente tengamos. Y esto nos lleva a una gran lección, Pastor Galán, y es que Dios va caminando con su pueblo paso a paso y nunca va más ligero de los pasos que puede dar su pueblo. En ese sentido, Dios tiene consideración con nosotros, inclusive cuando nos da la profecía.
para que no nos abrume, sino que podamos tener la cantidad de conocimiento y de verdad necesaria a su tiempo, para que así podamos hacer los preparativos necesarios y nutra nuestra vida espiritual y nos aperciba del tiempo en que vivimos y podamos prepararnos cabalmente para la eternidad. Lo que hemos querido decir es que debido a que el tiempo del fin da inicio en el año 1798, y lo vamos a ver con más a plenitud más adelante, el final de estas profecías, sobre todo en la incomprensión de estas profecías, se estaría dando al final de ese tiempo o cuando ese tiempo llegase. Y cuando llegó el año 1798, precisamente comenzamos a entender mejor la profecía de los 2300 días con el año de 1844 que señalaba. Cuando llegó el año 1798, comenzamos también a comprender mucho mejor lo que era la profecía de Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. Si ustedes se fijan, anterior a eso, cualquiera que pudiera intentar descifrar esta profecía, tendría quizás un conocimiento vago, pero nunca con la certeza y la plenitud y la precisión que se obtiene después del año en que Dios dijo que ya no iban a ser unas profecías selladas. Es interesante encontrar también que el libro de Apocalipsis fue escrito cercano al año 100, es decir, en el siglo I. Y encontramos allí una profecía con una referencia futura precisamente al año 1844, o que por lo menos nos habla de lo que iba a ocurrir cercano al año 1844. En esa profecía del libro de Apocalipsis se nos presenta una visión donde allí Juan ve un ángel con un libro abierto. De hecho, la verdadera palabra no debiera ser un libro abierto, sino un librito, como lo traducen algunas versiones. Y esta profecía de la cual estoy haciendo alusión se encuentra en Apocalipsis capítulo 10. Cuando nosotros buscamos, vamos a encontrar que esa profecía de Apocalipsis capítulo 10 tuvo su cumplimiento cercano al año 1844 y tenía unas incidencias que tenían que ver con años anteriores, con el año 1844 y con lo que sucedería posteriormente a este año. En esta profecía, nota que hay un ángel que posee un pie sobre el mar y otro sobre la tierra y hace un juramento. Y especifica, después de hacer ese juramento, que el tiempo no sería más. Es importante aquí ver que cuando ese ángel dice que el tiempo no sería más, hemos entendido que ahí se está hablando del tiempo profético. En otras palabras, no habría después de 1844 otra profecía que tenga que ver con tiempo. La última profecía de tiempo llegó hasta el año 1844, por eso es que este personaje que tiene un pie sobre la tierra y otra sobre las aguas, dice que el tiempo no sería más, para darnos a nosotros un gran mensaje. No busquemos después de 1844 una profecía de tiempo que señale algo particular, porque todas las profecías concluían en su máximo hasta esta fecha y no hay ningún otro indicio que Dios vaya a dar de profecía numérica posterior a esta fecha. Es importante también ver, y es significativo observar, que este ángel tenía un librito abierto en contraste con uno cerrado. Y por eso es que estoy haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 10, porque mientras que en Daniel el libro se le manda a cerrarlo, aquí en Apocalipsis capítulo 10 encontramos que hay un ángel que no tiene el libro cerrado, sino que más bien tiene un libro abierto. Y es significativo observar que este libro está abierto en contraste con lo que se le ordenó a Daniel hacer. Este libro abierto, nosotros los adventistas creemos que es el libro de Daniel. Y quizás más de un amigo que nos escuche va a decir, pero ¿cómo que este es el libro de Daniel? ¿Cómo ustedes pueden probar esto? Bueno, es que la profecía, cuando vamos al original griego, allí en Apocalipsis capítulo 10, no utiliza la palabra biblos, que es la palabra con la cual se utiliza para hacer referencia a la Biblia en su entereza, sino que cuando yo voy al original hebreo, yo voy a encontrar que la palabra que se utiliza allí, de que este ángel tiene en su mano un libro abierto, en realidad es bibliaridion, y bibliaridion se debería traducir literalmente como librito.
Mientras que la Biblia tiene muchos libros y es el gran libro, el Bibliaridion tendría que ser un librito, lo que propiamente y en realidad tiene que ver con el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro sumamente pequeño que forma parte de las Sagradas Escrituras. Y entonces, lo que en realidad con la palabra librito se nos quiere dar a entender es la realidad de que es el libro de Daniel en comparación a todo el conglomerado de libros que conforman lo que nosotros conocemos o llamamos el Antiguo Testamento. Y lo que hemos entendido es que por el librito en la mano del ángel de Apocalipsis estar abierto, el momento al momento señalado por esta profecía, que no era otro que el año 1844, el contenido y significado del libro de Daniel en lo que respecta a esa profecía en particular, la de los 2300 días, y sobre todo que concluía en 1844, y sobre todo otras como sería Daniel capítulo 11, sería comprendido por esa generación y no antes por ninguna otra generación precedente. Y cuando digo entendido, significa entendido con bastante precisión, porque la realidad es que hay profecías que personajes antes de que llegara el tiempo del fin entendieron parte, pero no con la precisión que Dios quería que se entendiera y con la precisión con la cual Él usualmente da la profecía con el propósito de guiar a su pueblo. Interesante. Pastor, el versículo 4 tiene una partecita que no leí a propósito porque quisiera que nos hable un poquito sobre esto. El versículo 4, la última parte dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿A qué tipo de ciencia se refiere aquí? Esta expresión ha sido interpretada de dos maneras distintas, en donde en una de ellas, tomando en particular en consideración lo que llamamos el contexto histórico para su interpretación, una de ellas llega a ser de mucho más peso y pertinencia que la otra. Sin embargo, a pesar de que una de las posturas puede tener más peso que la otra, quisiera presentar ambas porque ambas tienen su pertinencia y no pudiéramos descartarlas ambas o a todas de una sola vez. La primera de ellas es la que anteriormente hemos dicho que tiene el mayor peso y la mayor pertinencia, y es la que considera que la palabra ciencia en el contexto escritural hace referencia primariamente al conocimiento. En realidad la palabra ciencia en la Biblia significa conocimiento y no necesariamente está asociada con invenciones, con tecnología. De hecho, ese es el contexto primario que tiene la palabra ciencia. Entonces, tomando en consideración que ese es el contexto primario y dado este contexto precedente, donde inmediatamente anterior a decir que la ciencia se iba a aumentar, nosotros estamos notando que allí se habla de cerrar las palabras y de sellar el libro profético hasta el tiempo del fin, con lo cual se hace referencia a que iba a haber un desconocimiento certero de la profecía por miles de años de ciertas profecías del libro de Daniel. El que aquí saluda a que va a haber un aumento de la ciencia ha sido entendido como que va a haber un aumento en el conocimiento de las profecías que contiene el libro de Daniel. Y lo que hemos querido decir es que así como el versículo precedente dice que no va a haber conocimiento, ahora entonces se dice que conforme pase el tiempo sí lo va a haber. Es decir, no lo va a haber para unas generaciones porque el mensaje no es para ellos, pero conforme pase el tiempo, la ciencia, es decir, el conocimiento con relación al libro de Daniel, se va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? No solamente porque vamos a estudiar el texto. El conocimiento del libro de Daniel aumenta porque conforme la historia y los procesos históricos se desarrollan, comenzamos a ver luz en ciertos movimientos históricos que hasta que no se desarrollen no los podíamos vislumbrar y trazar a la profecía. Y cuando la profecía entonces comienza a tomar su forma en la historia, entonces la generación que vive en ese tiempo complementa ese desarrollo histórico con la profecía y ahí es donde entonces se da el complemento perfecto para comprender lo que se dice. En otras palabras, el profeta Daniel aquí predice que iba a llegar un momento en el futuro
en que un grupo de estudiosos, de hecho, cuando vamos al contexto del capítulo 12, que él mismo describe como los entendidos, descifrando correctamente, y yo quiero enfatizar eso, descifrando correctamente el significado de las profecías de este libro, dice Daniel capítulo 12, versículo 10, que entenderán. En otras palabras, va a haber un grupo de personas que aumentará su ciencia con relación a las profecías y ellos entenderán el mensaje que Dios le ha querido revelar y que ha estado oculto por miles de años. De hecho, eso es lo que hemos estado haciendo con esta serie, sobre todo con Daniel capítulo 11. Hemos podido vislumbrar y auscultar una serie de temas que han estado ocultos por miles de años y que hoy los podemos ver con mayor claridad porque ha llegado el tiempo para entenderlo. Esta interpretación y postura es la que yo diría que más se ciña al significado original de la palabra ciencia y al contexto particularmente que la acompaña, que eso fue lo que tratamos de establecer. Por otro lado, dije que había una segunda postura. Algunos han visto que en la palabra ciencia una referencia a los significativos e impresionantes adelantos tecnológicos sin precedentes que particularmente nosotros hemos comenzado a ver en el siglo XIX o en el siglo XX, sobre todo, y el siglo XXI. Esto ha llevado a no pocas personas a pensar que aquí Daniel hizo una predicción. Y que aquí Daniel, cuando hizo la predicción que algunos consideran que Daniel está haciendo es que en el tiempo del fin, es decir, después del año 1798, habría un adelanto de la ciencia en cuanto al desarrollo se refiere y habría una tecnología que se desarrollaría de una manera impresionante, trayendo consigo todos los adelantos que hemos visto nosotros que se han desarrollado en los siglos XIX, XX, pero particularmente en el XXI. Con esto lo que queremos decir es que un grupo de personas cree que la palabra ciencia se refiere al método científico, a la tecnología y todos los adelantos que han venido como fruto de esto, algunos lo ven que Daniel lo predijo que deberían venir en el tiempo del fin, es decir, después de 1798. Es interesante notar que aunque quizás esta postura no se ciñe a un contexto histórico y escritural, la realidad es que sí podemos constatar que lo que ha sido en el tiempo del fin, es decir, en los siglos XIX, XX y XXI, la realidad ha sido que se ha desarrollado una tecnología muy superior a la que en cualquier otro tiempo precedente se hubiese desarrollado. Y en ese sentido, esta segunda explicación pudiera tener su lugar y su pertinencia en nuestro estudio. Bien. Pastor, rapidito con la última pregunta, cuando Dios le dice a Daniel que selle, pero realmente quien sella es Dios, porque, o sea, no es Daniel que oculta el libro en algún sitio bajo las rocas, sino que es Dios realmente quien oculta y va revelando, ¿es así? Sí, Okay. inclusive es interesante ver, como usted dice, el libro estaba abierto, las personas lo leían, Uh -huh. pero no pueden comprenderlo. El sellar significa más bien como si fuera un velo espiritual para no comprender. Recordemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús mismo le dijo a los discípulos, hay muchas más cosas que yo quisiera decirles, pero no las podéis sobrellevar. Y Jesús fue llevando a los discípulos paulatinamente, poco a poco, no los abrumó. De igual manera como Jesús lo hizo mientras caminó en esta tierra, así mismo lo hace ahora con su poder en lo que tiene que ver con la profecía, porque al fin y al cabo, el Espíritu fue el que inspiró al profeta y es el mismo Espíritu el que nos ayuda a interpretar. Si ese Espíritu no nos asiste, no vamos a tener la correcta interpretación. Entonces, Dios va dejando que el Espíritu vaya dirigiendo a las personas y va dando a través de ese Espíritu el mensaje a su tiempo oportuno, nunca más allá de lo que necesita su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ya eso está allí claro. Pastor, vamos a pasar ahora a los versículos 5, 6 y 7, porque allí hay alguien que está de pie. Dice Daniel, y yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río, ¿cuándo se cumplirán estas maravillas?
Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Pastor, ¿quiénes son estos dos? Yo mencioné uno, pero son dos. ¿Quiénes son estos dos que están en pie eh, allí en el río? Y explíquenos sobre el juramento que hizo ese varón vestido de lino. ¿A qué se refiere? Vamos a comenzar quizás por el río. Algunas personas piensan que el río al cual se está aludiendo aquí es el mismo que se alude en Daniel capítulo 10, versículo 4. Y ese río ha sido identificado con el río Tigris, que es el menor de los dos grandes ríos que existían en Mesopotamia. De hecho, ese río Tigris, el nombre nos puede parecer muy similar al que está o no nos puede llevar de forma directa o indirecta al libro de Génesis, de los ríos que estaban allí en lo que era el jardín del Edén. Sin embargo, tendríamos que reconocer que el río del cual se está hablando aquí es un río postdiluviano que no necesariamente concuerda con el prediluviano. Por encima de eso, usted me pregunta también de los dos personajes que estaban en pie uno al otro lado del río Tigris. Pues estos dos personajes parecieran ser dos personajes celestiales. Y algunas personas han sugerido que pudieran ser los mismos dos personajes que se refieren o que se presentan en Daniel capítulo 8, versículo 13. La diferencia es que allí se presenta como que son dos santos, ¿se acuerda de la pregunta que un santo le hacía al otro santo? Y aquí solamente se presentan como dos personajes. Ahora en Daniel capítulo 12, uno de estos dos santos le hace al varón vestido de lino que se encuentra sobre las aguas. Notemos que estos dos santos están a las orillas del río, pero hay un varón vestido de lino que está sobre las aguas. A ese varón vestido de lino le hacen la siguiente pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y es en el contexto de esta pregunta que se le hace al personaje, al incógnito o al intrigante personaje vestido de lino, que él entonces ofrece un juramento. Es importante quizás aquí mirar un poquito y ver quién pudiera ser ese varón vestido de lino que se encuentra ubicado, como ya dije, no a las orillas como los otros dos personajes de esta visión, sino sobre las aguas. En primer lugar, yo encuentro aquí una referencia interesante. El hecho de que ese personaje vestido de lino esté parado sobre las aguas me hace o me lleva a una experiencia ya no visionaria, sino real, que ocurrió 500 años después, cuando un personaje llamado Jesús hizo un milagro muy parecido al caminar sobre las aguas. Más aún, yo encuentro otro detalle importante que nos puede ayudar a identificar quién es este varón vestido de lino. Yo quisiera, pastor, que usted me acompañara y me ayudara a leer Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Es que en esta porción nosotros vamos a encontrar otra característica que está llevando a cabo el varón vestido de lino, que cuando la comparamos con lo que el mismo Jesús dijo en el sermón del monte, pareciera ayudarnos a entender quién pudiera ser este personaje vestido de lino. Mateo 5, capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juréis por vuestra cabeza, porque no podéis cambiar ni un solo cabello de blanco a negro, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del marido. Esta porción bíblica nos presenta que los juramentos no les son permitidos a los seres creados que no tienen la omnipotencia. De hecho, si usted lee con detenimiento esta porción, Jesús dice, no puedes jurar por nada,
porque tú no tienes el poder. Es decir, pareciera ser que los seres humanos que no tienen la cualidad de la omnipotencia no están habilitados para jurar, porque al no tener ese poder puede ser que no terminen no cumpliendo las promesas que están haciendo. En ese sentido es que yo encuentro que Jesús llegó a decir, no juréis en ninguna manera. Y si esa prohibición está hecha para los seres humanos y aquí hay un personaje que hace un juramento, pareciera ser que tiene con propiedad la habilidad para hacer el juramento porque puede cumplir lo que jura. En otras palabras, en él se le asiste o a él le asiste la omnipotencia. Entonces, basado en estas dos características, que está parado sobre las aguas, un milagro muy parecido al que hizo Jesús 500 años después, que Jesús mismo prohibió el hacer juramentos sola, porque el que no tiene la omnipotencia no lo puede hacer, pues tiene que ser un ser omnipotente. Pues bien, pudiéramos entonces concluir que el personaje que hace el solemne juramento que aquí se describe no es otro que una de las personas de la deidad. Y esto nos lleva a observar en este personaje al mismo que describe Daniel, capítulo 10, versículos 5 al 6, que por la descripción paralela que nos ofrece Juan en el libro de Apocalipsis, muchos han identificado que entonces debe ser Cristo Jesús mismo. El juramento referido por Jesús mismo en esta visión, yo diría que es significativo, no solamente porque él jura por el que vive por los siglos, está diciendo, está jurando por Dios mismo, algo que los seres humanos no estamos habilitados para hacer, sino porque expresa que para expresar el mismo, el personaje que lleva a cabo este juramento, el varón vestido de lino, no solamente es significativo que levanta la mano derecha, es decir, la diestra, sino que también levanta la mano izquierda, la siniestra. Está no solamente jurando algo que es propio y único y exclusivo de Dios, sino que lo hace con las dos manos, lo cual añade al juramento, que ya de por sí es solemne, una mayor solemnidad y una mayor garantía. En otras palabras, nosotros encontramos a través de esta porción una referencia a un juramento que sin lugar a dudas procede de Dios y se va a cumplir. Este juramento es significativo y note por qué, porque según algunos demarca el inicio del tiempo del fin proféticamente hablando. Y noten lo que queremos decir. Pareciera ser que para Dios es muy importante que sus hijos en esta tierra, estudiosos de la profecía, identifiquen cuándo inicia el tiempo del fin. ¿Y por qué es tan importante? Él somete el inicio del tiempo del fin a una respuesta bajo un contexto de juramento, para que no quede duda alguna de que ese es el momento en el cual, bajo la visión de Dios, comienza el tiempo del fin. ¿Cómo nosotros podemos encontrar que el tiempo del fin comienza en el año 1798? Bueno, notemos que en el versículo 6 hay una primera pregunta. Allí dice, ¿cuándo será el fin? Así que la pregunta que se hace es, ¿cuándo comenzará el fin? La respuesta de esta pregunta se ofrece a través de una profecía numérica, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa profecía equivale a 1260 días, que nosotros sabemos que proféticamente equivalen a 1290 años. Esta profecía es la misma que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Allí se menciona como tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 y el capítulo 12, versículo 6, ahora se menciona por un número, 1260 días, que equivalen a 1260 años, y es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, bajo el término 42 meses. Con esto lo que queremos decir es que hay cerca de 5 referencias distintas para el mismo periodo profético en diversas porciones de la escritura, lo cual nos da a entender que pareciera ser que ese periodo profético con su final 1798 llega a ser muy importante, porque esta profecía concluye en 1798 y es la que da respuesta a la pregunta ¿cuándo será el fin? Más de una persona ha concluido que el tiempo del fin, proféticamente hablando, es decir, para demarcar las profecías apocalípticas, debió haber dado inicio en el año 1798. Quiero añadir algo más y concluyo. Jesús en esta profecía le dice a Daniel que cuando se acabe esta profecía y por ende la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tremendo. Tremenda explicación, familia.
Pero vamos ahora a un punto sumamente importante del libro de Daniel, eh, sobre los 1290 días, pastor. Ya los últimos versículos 8, 9 y 10, ya hemos hablado sobre ello. Pero ahora queremos, pastor, que nos hable sobre los 1290 días que se registran allí en versículo 11. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Y qué sucede durante este lapso de tiempo? Muy bien, esa pregunta que le acabo de hacer al pastor Pedro L. Cortés Jr. la vamos a dejar para el video número 2. Así que vamos a dividir este video en dos partes, este capítulo 12 del libro de Daniel. Y en el segundo video, en la segunda parte, vamos a ver sobre los 1290 días y sobre los últimos versículos de este interesante capítulo 12 del libro de Daniel. Así que nos vemos en el próximo video.